Está hablando todo el mundo de computación cuántica, nadie sabe lo que es. Yo creo que hoy necesitamos ayuda. Ordenadores cuánticos ya hay. Hasta llegar al punto de que sea útil para la sociedad, estamos realmente lejos. Los científicos cobrando salarios de Silicon Valley por hacer investigación académica. Esos artículos científicos que utilizaban cierto grado de sensacionalismo para llamar de la atención, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha vuelto loco. ¿Podría haber ordenadores cuánticos personales? Si tú consigues un sistema criogénico, digamos, de casa, estarías mucho más cerca. Hay algo que nadie sabe ahora mismo y que yo creo que sí que cambiaría muchísimo el panorama, que es encontrar un sistema que se autocorrigiera. Tengo un colega, Miguel Peiró, es físico teórico y tiene una academia que se llama la Academia de Arte y Ciencia y siempre me ha ayudado a entender estas cosas de las que yo no tengo ni idea. ¿Tú sabes de cuántica mucho? No. Así que si le puedes llamar... Por favor, Miguel Peiró... ¿Está aquí? Está aquí. Ah, coño. Me he invocado cuánticamente. ¿Qué tal? Mira, ¿Qué pasa, chavales? un ordenador cuántico que te hace Miguel Peirós. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Vosotros? Necesitados de ayuda. Necesitamos un poco... Cuántica. He dicho cuántica. Digo 3 veces cuántica en un estado y apareces. Justo. Bueno, mira, la cuántica es un conjunto de leyes que utilizamos en física, ¿vale? Un conjunto de descripciones matemáticas que se basan en que la naturaleza a nivel fundamental es discontinua, es decir, está compuesta por unidades discretas que se llaman cuantos. Por ejemplo, la energía de un fotón está distribuida en paquetitos, ¿no? ¿Vale? Que llamamos cuantos. Esto es como, por ejemplo, yo siempre me gusta mucho utilizar un ejemplo con la pintura. Esto es como ver un cuadro impresionista, ¿no? Que tú lo ves lleno de tracitos pequeños, si te acercas ves los trazos, pero si tú te alejas, lo ves todo como una continuidad. Lo que nos ocurre a nosotros es que estamos mirando como la naturaleza desde muy lejos y no vemos esos cuantos, pero a nivel fundamental están ahí, ¿no? Son como trazos, ¿no? Y eso ocurre cuando te acercas también mucho al cuadro, es como que pierdes la perspectiva, ¿no? Es como dices... Uy, son trazos que podría hacer mi sobrino pequeño, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene todo esto y cómo genera esa naturaleza tan compleja? Bueno, pues esto ocurre con la física cuántica. Al poner, digamos, la premisa de estos cuantos, ¿vale? Se genera todo un aparato matemático, es decir, todo un conjunto de fórmulas, si queréis, para entendernos, que básicamente son completamente contraintuitivas a lo que nosotros entendemos a lo que nosotros percibimos de la naturaleza. Yo te quiero hacer 4 preguntas muy poquito cuánticas porque son de sí o no. Vale. 4 preguntitas y luego me las desarrollas. Venga. 1. ¿Los ordenadores cuánticos están a la vuelta de la esquina? No. Luego desarrollamos. No te quiero cuántico, te quiero ultra clásico. Ultra clásico, ¿vale? Número 2. Google ha confirmado la existencia de multiversos. No. Número 3. Me estás jodiendo, ¿eh? Microsoft ha alcanzado el estado Majorana y potencialmente puede destruir la sociedad. No. Número 4. De aquí a nada, todos con un ordenador cuántico encima de la mesa. No. Ordenadores cuánticos ya hay, ¿Vale? Esta es la realidad. Aquí hay que diferenciar mucho entre un ordenador cuántico que realice un cálculo que sea útil, lo que se llama útil para la sociedad, y uno que realice cálculos útiles para un físico teórico, por ejemplo. ¿Vale? Ahora ya existen ordenadores cuánticos que desarrollan ciertos problemas que son útiles para la física teórica, es decir, que realmente son un avance, ¿vale? Ahora bien, hasta llegar al punto de que sea útil para la sociedad, estamos realmente lejos. Ahora, cuando venía para acá, estaba leyendo un artículo, por ejemplo, para resolver ciertos tipos de problemas relacionados con lo que se llaman ecuaciones no lineales, que estas son ecuaciones que existen en la naturaleza, en un flujo de aire, meteorología, que todavía quedan por lo menos 2-3 décadas. O sea, claro. ¿Qué es lo que hay que desarrollar para que llegue a ser útil para la sociedad? Porque si ya existe, al final digo, pues joder, pues haz otro, claro. Lo más grande. Bro, otro acelerador de partículas, solo Pues la cuestión son estos errores. Es que al final, cuando no es tan sencillo... O sea, idealmente es maravilloso. Sobre el papel, teoría, a mí me flipa la teoría, soy físico teórico. Ahí es maravilloso. Ahora, cuando tú lo pones, digamos, en un experimento real, que esto es lo que es un ordenador cuántico a día de hoy, para mí es un experimento de física cuántica. Cuando lo pones ahí, empiezan a ocurrir muchísimas cosas que te sacan de esa naturaleza que hablábamos antes cuántica. Introducen errores, que se dice. A medida que lo quiero hacer más grande, hay casi siempre más errores, aunque luego hay ciertas formas de mitigarlos, pero digamos que esto es lo que separa ahora de la posibilidad de un ordenador cuántico a lo loco, es que los errores no están controlados. Hay ciertas maneras, pero... Vale, yo una pregunta que me hago siempre que me dicen, como estamos a décadas o estamos a la vuelta de la esquina, cuando hablamos de décadas suele decir la gente, es que hace falta un salto, un nuevo avance. ¿Me podrías decir, o sea, nos puedes contar
¿qué avance sería necesario? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que de verdad dijéramos, tenemos un ordenador cuántico práctico, de uso práctico? ¿A qué llamas práctico? Bueno, pues lo que tú dices, que de pronto pueda cumplir esas promesas, como por ejemplo hacer medicinas personalizadas, que es algo de lo que me gustaría hablarlo. Mira, como comentaba antes, un ordenador cuántico es realmente un experimento de física cuántica. Vale, esto desde los años 80 se sabe, ¿no? De hecho, Feynman, no sé si conocéis a Feynman, si no lo conocéis, vale, pues hay que ver vídeos de Feynman. Feynman es brutal como divulgador, como investigador, es increíble. Feynman ya en los años 80 decía, un ordenador cuántico con la computación cuántica es una forma maravillosa de resolver la ecuación de Röding, es decir, de hacer física cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo junto varias moléculas y calcular su estado fundamental, que se dice, es decir, cómo conocer lo que está ocurriendo ahí, la computación cuántica es maravillosa para eso, porque es lo que está ocurriendo en sí mismo ahí, ¿no? Esto tiene unas aplicaciones bestiales, por ejemplo, en farmacología y en física de materiales, entre otras muchas cosas seguramente que a mí se me escapen. Esto no está tan lejos. De hecho, ayer hablaba con una física teórica también, Esperanza López, del IFT, y me decía que, bueno, que quizás ahí no estemos tan lejos porque eso es una cosa muy directa, igual que otro tipo de algoritmos que tienen que ver con logística, por ejemplo, con optimización de caminos. Esto, como te decía un día, los conductores de Amazon, maravilloso. Tú puedes generar como mogollón de rutas y esto te va a calcular la ruta óptima, ¿no? Para finanzas también. Y de hecho ya ahí es donde se empieza a ver la nariz de todo esto que está ocurriendo. Y es que hay dos tipos de problemas, yo creo que son muy jugosos para las grandes empresas. Por un lado, este que os digo de las finanzas, de optimizar, claro, ¿a quién no le va a gustar tener una inversión con muy poco riesgo y mucha ganancia, ¿no? ¿Quién no va a gustarle? Si todo el mundo puede tener eso, ya... Claro, pero si alguien llega a desarrollar ese punto, a hacerlo de utilidad y hace, claro, tiene la ventaja competitiva. Y por otro lado, la desencriptación, ¿no? De mensaje. ¿A qué gobierno no le va a gustar, ¿no? Saber los secretillos de otro gobierno? Ya que hacker. Toda la criptografía mundial, que eso es. Lo que es eso. Tiene la seguridad, la ciberseguridad. Con lo cual, esos dos problemas son muy golosos y de ahí viene parte de este sensacionalismo. Ahora bien, yo creo que lo interesante está a nivel científico, creo que en esto, como decimos, de la farmacología, la física de materiales, o sea, a mí no se me ocurre, debe haber locuras que se pueden hacer con física de materiales, pero muchas locuras, que probablemente incluso hagan que la computación cuántica hasta avance más, claro. ¿no? O la IA, por ejemplo, también. Y en ese salto, imagínate que viene un genio y te dice, mira, te explico cómo mantenerlo a 0 grados Kelvin, todo de puta madre, fresquísimo. Ahí potencialmente podría haber ordenadores cuánticos personales. Es decir, hay un mundo en el cual esto llega a ser igual que tu PC de sobremesa que tienes en el salón. O sea, si tú consigues un sistema criogénico, digamos, de casa, hombre, estarías mucho más cerca. Lo que no sé es hasta qué punto eso es posible. O sea, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Qué es lo que es? Bueno, son de uso muy concreto, es decir, no es para jugar mejor al LoL o a editar vídeos. No, pero también para calcular la potencia que tú tienes ahora disponible en tu casa. Si te lo dicen en el 69 que ibas a la luna con la potencia de un Tamagotchi, dices, ¿para qué coño quieres tanto? Bueno, porque salen nuevas aplicaciones y nuevas cosas que te requieren eso, ¿no? O sea, yo creo que eso me lleva al final a una cosa que yo creo que cuando uno está en investigación está muy acostumbrado, que es tú estás investigando, estás yendo como hacia lo desconocido, ¿no? Incertidumbre y complejidad, que son dos cosas, es decir, los problemas son mucho más complejos de lo que aparecen, de lo que aparentan. ¿Qué quiere decir? Que tú estás muy acostumbrado a responder, no lo sé a todo. Todo no lo sabes, porque realmente no lo sabes. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no cuaja muy bien con el sensacionalismo, con ciertas cosas de la sociedad. Esto que estás diciendo tú puede ser perfectamente. La cuestión es que no se sabe a día de hoy, no se sabe. Me resulta curioso, no lo sabemos, pero estimamos que en unas décadas es como, vale, pero más el tiempo que vas a tardar en sí saber lo que no sabes. Claro. Es que esto es lo que yo creo que es... Igual el tema que interesa aquí es por qué se habla como de la física cuántica ocasionalmente con esos titulares como los que te he soltado ahora, y si es que existe un incentivo cruzado, algo entre academia y sector financiero que está invirtiendo mucho, porque yo lo que percibo es que hay mucha gente invirtiendo mucha pasta. Parece ser que quien más invierte es China, pero en Estados Unidos tenemos a Microsoft, a IBM prácticamente sosteniendo su negocio futuro en la cuántica, según dicen, y veo que aunque no hay avances, hacen ver que hay avances para no perder la financiación y seguir metiéndole pasta. He visto algunos, dice YouTube, ¿vale? Pero sí alguna gente de la comunidad científica diciendo, estáis creando una burbuja,
solo para seguir recibiendo la pasta. Bueno, yo ahí entiendo que al final esto cuesta muchísimo dinero investigar y que gente que mete dinero dice, hostia, necesito las acciones que suban un poquito de donde estoy metiendo dinero, porque no puedo seguir metiendo más a casco porro aquí sin que suba nada. Y no solo eso. Sácame un titularcillo, súbeme el 20% de las acciones y te sigo metiendo más pasta, ¿sabes? Y no solo eso, científicos cobrando salarios de Silicon Valley Ya. por hacer investigación académica, que entiendo que es una cosa rara y que les incentiva a ellos a decir, bueno, cada cierto tiempo te digo algo para que por lo menos vayas a los titulares o a la agencia de prensa, ¿no? Y realmente, de hecho, eso es una cosa que cuando yo estaba en investigación había muchos papers, muchos artículos científicos que utilizaban cierto grado de sensacionalismo para llamar de la atención, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha vuelto loco todo. ¿Y esto en ordenadores? Esto en ordenadores, claro. Dámelo al laptop, loco. Perfecto. Una de estas cosas contraintuitivas es la diferencia entre I O, ¿vale? Vale. Es decir, un ordenador clásico puede estar en un estado o en otro estado, en un 0 o en 1, puede conducir, no conducir. Sin embargo, a través de este aparataje matemático de la física cuántica, sabemos que los estados cuánticos pueden estar simultáneamente en dos estados. Ok. ¿Qué te permite esto? Pues que estás tanto en 0 como en 1, ¿vale? No tienes que elegir uno de los dos. ¿Qué implica? Pues mirar, una cosa muy sencilla, es como si tú quieres saber, deducir o copiar una llave para entrar por una cerradura, eso tiene una determinada configuración, pero tú no sabes cuál es. Con un ordenador clásico, digamos, de los que todos conocemos, tienes que ir probando una a una, a ver si es esa configuración, esta, la otra, la de más allá. Aquí puedes lanzar todas juntas, ver cuál es y deducir de ahí la respuesta. Es la diferencia entre bits y qubits, ¿no? Eso Bits es unos y ceros, que es como funciona pues todo esto, cualquier cosa tecnológica, ¿no? Y qubits, Qubit es el estado que puede estar tanto el 0 como el 1 al mismo tiempo. Eso es, que se llaman estados cuánticos superpuestos, es decir, está superpuesto en dos estados, digamos, simultáneamente. Lo que pasa con los qubits es como que es difícil mantenerlos estables y funcionando porque son muy susceptibles como a todo, ¿no? Justo. ¿En qué sentido? Y los bits no, ¿no? Los bits, escucha, un bit lo puedes poner... Los bits también tienen errores, pero lo que pasa es que está mucho más controlado y se conoce mucho mejor. En el caso de la física cuántica, como os decía antes, para que os hagáis una idea, la distancia entre... Esto es como mirar el cuadro impresionista, os decía, ¿no? Nosotros estamos como intentando ver un cuadro impresionista desde fuera de la galaxia, tratando de ser optimistas, o sea, estamos lejísimos de la física cuántica. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros empezamos a ver las cosas en conjunto, los trazos, como hablábamos, se van juntando los unos con los otros y pierden ese carácter de trazo como tal. Pues esto es lo que ocurre con la física cuántica. Se mantienen muy bien sus propiedades en un determinado límite de la naturaleza, pero en cuanto lo sacas de ahí, empieza ya a haber ciertos procesos, uno de ellos se llama de coherencia cuántica, que lo que hacen es que empiezas a perder esas propiedades. Uno de los problemas de la computación cuántica es, perfecto, yo te genero esos qubits, como decíamos, pero ahora su naturaleza, que es estar en un 0 y un 1 simultáneamente, va a perder, digamos, es muy posible que pierda esa naturaleza cuántica a medida que, por ejemplo, sube la temperatura o el sistema es más grande, por ejemplo. Entonces es un límite brutal. Lo que dice Google está claro que lo hace un poco un tono sensacionalista, pero a algo se tienen que agarrar. Claro. A algo. ¿A qué se agarran para decir, oye, esto demuestra la existencia de multiversos? O no, no, eso nada. Creía que me ibas a hacer otra pregunta. Digo, Eso cero. nada. Ah, bueno, hay una interpretación de la física cuántica. O sea, a ver, hay una interpretación que es, antes os decía, yo tengo un estado que está simultáneamente en 0 y en 1, ¿vale? Sí. La física cuántica lo que te dice es que cuando yo interactúo, observo lo que se dice, ese estado elige uno u otro, ¿vale? O 0 o 1 con una determinada probabilidad. Hay una interpretación de la mecánica cuántica, que es una interpretación, que la prueba de palabra ya tiene su peso, que es, oye, ¿y si en vez de elegir 0 o 1 con una probabilidad, se dan los dos, pero el universo se bifurca, digamos, en dos partes y tú solo observas una de esas situaciones? Todo la ven en todas partes, como la Phoenix. Sí, pero eso es una interpretación. Entonces, ¿a qué se agarra Google? A que hay esa interpretación y además es que, en mi opinión, la hace completamente errónea, porque eso implica no que exista el multiverso en la parte del cálculo, implica que se hace cuando tú has medido. Con lo cual, ellos que dicen, hemos calculado en muchos universos, no. El cálculo se realiza en un universo, pero luego el universo se bifurcará en los que sea, ¿no? Con lo cual es que es que para mí es un sinsentido absoluto. Es una acrobacia mental para sacar un titular. Total. O sea, hay algo que nadie sabe ahora mismo y que yo creo que sí que cambiaría muchísimo el panorama, que es encontrar un sistema que se autocorrigiera,
¿vale? O sea, corrección pasiva, que se llama. Es decir, contra una metodología que tú no tuvieras que hacer nada, aumentar el número de qubits. No, tú le dejas y él a sí mismo se va corrigiendo. Si eso se encuentra, eso sí que pondría un panorama bastante... Un poco tipo... Ese es el salto que estamos esperando. Igual también lo de los Majorana, que ahora hablaremos, bueno, pues si alguien sabe lo que han descubierto y si son realmente eso, pues también es una técnica prometedora. Hay otra que están viéndose ahora que son átomos que ahí utilizan la IA. Por ejemplo, es la IA la que ayuda a la computación cuántica, no al revés. Eso te iba a decir, claro, si necesitas una especie de deep learning como para autocorregirse. Sí, es un poco más complejo porque ya no es tanto una computación, sino que físicamente el sistema tenga una forma de... Pero hay una cosa muy curiosa que veía el otro día, es que todo el mundo piensa, ¿cómo la computación cuántica va a ayudar a la IA? Es que están todo el rato entiéndolo en esa dirección, claro. Y ahora es igual, ¿cómo la IA ayuda a la computación cuántica? Claro. Y hay un tipo de sistemas que se llaman átomos de Rydberg o átomos o atom tweezers, que son como cortadores, ¿no? Que se utilizan láseres y tal, y han conseguido con IA generar un patrón, o sea, una configuración de muchos átomos súper buena a la hora de tener menos errores y de que funcione mejor. Y esto ha sido por una IA, por ejemplo, por el uso de la IA. Yo creo que, como decías, ¿no? Ahora mismo, y sobre todo con los modelos de razonamiento, que nos empezamos a acercar a un estado de la inteligencia artificial que sí que, joder, puede ser ese... Ya no quiero hablar ni de inteligencia artificial general, pero sí como de superinteligencia en el sentido de que vea cosas que nosotros somos incapaces de ver y de comprender sobre la realidad material. Claro, eso sí que puede suceder, que nos dé ese paso si llegamos tan rápido como parece que podemos llegar a la inteligencia artificial general, ¿vale? Entre comillas. Pero casi todo el mundo está en esta movida de es que cuando los ordenadores cuánticos se conecten con la IA va a ser, y es como, claro, igual, sí. Por eso merece tanto la pena entender bien cómo funciona. Segunda pregunta que te había hecho, ¿cómo Majorana, vamos a verlo, va a destruir la sociedad tal y como la conocemos? A ver, porque tú estás tan tranquilo en tu casa mientras Microsoft ha anunciado que ha creado un nuevo estado de la materia para poder hacer chips cuánticos. Y esto podría transformar nuestra realidad tal y como la conocemos e incluso hacer que nuestra sociedad colapse. Así que vamos a ver. Siempre nos han contado que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Y un saludo al plasma, que no me olvido de ti. Pero resulta que tras 20 años de trabajo, Microsoft ha creado el estado topológico para usarlo en Majorana 1, un chip cuántico. Vamos a intentar explicar esto de forma sencilla por si te pregunta tu abuela. Los qubits son la esencia de la computación cuántica. Son como los bits de un ordenador normal, pero en esteroides, porque tienen una capacidad de computación, una inteligencia mucho mayor y son mucho más pequeños, permitiendo meter 1 millón de ellos en un solo chip, que cabría en la palma de tu mano. Pero son muy frágiles, tanto que hasta el ruido puede destruirlos. La revolución viene porque este nuevo estado de la materia permite tener topoconductores que los hace mucho más estables para crear ordenadores cuánticos, que serán capaces de resolver problemas que ni todos los ordenadores que existen ahora mismo en la Tierra trabajando juntos podrían resolver. Y esto da un poco de miedo, porque podría descifrar cualquier tipo de contraseña en unos pocos segundos, teniendo acceso a tu banco, al autopilot de Tesla o a la máquina que te está cuidando en el hospital, provocando el fin del mundo tal y como lo conocemos. Pero por otro lado, su capacidad de computación revolucionará la medicina, nos permitirá crear nuevos materiales y nos ayudará a comprender mucho mejor el universo, entendiendo cosas como por ejemplo la materia oscura. ¿Sabéis cómo en Interstellar los humanos del futuro eran capaces de ver una dimensión más y deformar el espacio-tiempo? Bueno, pues a lo mejor estamos más cerca de eso. Sea como sea, no os olvidéis de que depende de nosotros que la tecnología nos haga la vida mejor. Es que no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que... O sea, quiero decir, primero no es un estado de la materia. Bueno, sí, te decía antes, si le quieres llamar estado de la materia, genial. No tiene nada que ver con esto. ¿Os acordáis que antes os decía, bueno, las interacciones, el ruido es lo que al final hace que pierdas las propiedades cuánticas y se te fastidian los qubits, ¿no? Por decirlo. ¿Qué se supone que hace un estado topológico de Majorana? Genera un qubit, digamos, que no está localizado. Es decir, tienes una parte en un sitio y otra parte en otro, ¿vale? Eso es lo que se llama deslocalizado. El ruido, ¿vale? Es decir, lo que te fastidia las propiedades cuánticas es local. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una cosa deslocalizada es mucho más robusta frente a ese ruido, porque de alguna manera es como que lo tienes escondiéndose, ¿no? del ruido. Pues físicamente están en dos sitios diferentes, eso es, deslocalizado. Eso es lo que se llama un estado topológico, además por una serie de motivos que tienen que ver con ciertas geometrías del sistema a nivel matemático y tal. Al final yo creo que lo que hablábamos antes, hay cosas, yo creo que merece mucho la pena transmitir que la ciencia es muy compleja, a la vez muy bella, ¿eh? Y complejo no es difícil, es simplemente que es una interrelación de muchos factores y necesita de una profundidad y además esa belleza te pide una profundidad. Y yo creo que eso merece la pena que como sociedad apostemos hacia eso y en vez de hacia la simplificación y el reduccionismo que lleva pues, a este tipo de cosas.